Si te gustaría ganar 2 meses de tiempo de juego, te invito a participar en el sorteo de esta ocasión. Para hacerlo, solamente comenta este video, deja tu like y suscríbete. Te aconsejo activar la campana de notificaciones para que YouTube te, notifique cuando haya contenido nuevo y se anuncie al ganador el 15 de marzo. No muchas personas lo hacen y si te gustaría apoyar y que existan más de estos sorteos, por favor hazlo. Dicho esto, empezamos. Saludos farmers de Azeroth y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Para quienes no se dieron cuenta, recientemente estamos volviendo a subir farmeos de oro antiguo. Muchos se han olvidado de algunos farmeos y es por eso que quería hacer al menos una recopilación o volver a resubir algunos farmeos que muchos se han olvidado. Ahora quiero aclarar un par de cosas. Cuando alguien se olvida de un farmeo de oro, los artículos suben de precio porque nadie los farmea. Es natural que cuando alguien descubre o se entera que había un farmeo, la gente vaya y de alguna manera los precios bajen. En todo caso, lo que uno tiene que hacer es simplemente ser paciente, para así recordar que al tener variedad siempre vas a vender algo. Y lo más importante, no el último video que uno ve es el mejor farmeo que existe. También quiero aclarar eso para que no se desesperen pensando que sí o sí tienen que venir a este tipo de zonas. Pero hoy hablaremos de un farmeo bastante sencillo que cualquiera, como dije, puede hacer. Se llama el farmeo del Gran Blaster Rojo o la pistola de rayos rojos grandes. Es un juguete más bien que hace que tu mascota se vuelva más grande y roja. De ahí el nombre de la mascota. Esta mascota tiene un valor que ronda los 30k, puede llegar a valer hasta 60. Y de hecho es la que están viendo en pantalla. Vamos a ver, Gran Blaster. Y bueno, este básicamente sería el juguetito, ¿no? El juguetito que vamos a estar buscando. Ahora, este juguete, como estaba diciendo, vale de media unos 30k. En el caso no se encuentra, creo que ya lo han comprado, curiosamente. Bueno, en todo caso aquí están viendo, mira, aquí está justo. En fin, este sería el juguete. Como dije, es un juguete cosmético que se implementó en la época de Legión. Sí, este es un farmeo desde Legión. Antes era más difícil de obtener y antes valía 100k, ahora vale 30 porque es muy fácil de obtener, pero difícil de que salga. Nos encontramos en la isla de Alcas, ¿ok? Como pueden ver, hay 3 casas o ruinas. Estas ruinas representan la ubicación de otro agregado que tienen los cazadores y por eso vine acá con mi Hunter. Ahora, para llegar a esta zona tenemos que tomar el portal de Orgrimmar o Ventormenta hacia la Cavernas del Tiempo y después volar al norte. Volaremos, nos van a desmontar cuando lleguemos a la isla de Alcas y después solo tendremos que caminar como vieron en el recorrido. Es en esta casa en concreto donde hay un NPC, es un rare que aparece cada 5 minutos llamado Dr. Weevil. Dr. Weevil nos bota el juguete, ¿de acuerdo? Todo lo que necesitamos es vencerlo. Por ejemplo, si lo encontramos, lo derrotamos. Nótese que hay gente que ya lo está farmeando. Pero es algo muy interesante la persona que lo está derrotando ahora. Si se dan cuenta, esta persona es un cazador, pero no un cazador cualquiera, porque está usando estas arañas de aquí. Cuando nosotros venimos a derrotar a Weevil con un cazador, nosotros tenemos la oportunidad de conseguir llaves. Estas llaves sirven para que en el resto de casas escondidas en ruinas podamos encontrar este tipo de arañas. No es el único, en realidad hay 2 o 3 tipos de arañas mecánicas con colores variados. Nosotros podemos domesticarlas como hunters si tenemos esa llave. Y todo lo que necesitamos es venir aquí con esa clase para que caiga la llave y podamos usar. La llave también se puede vender. Aunque la llave es bastante barata, la última vez que vi valía 2000-3000 de oro, pero sería un extra que podemos ir obteniendo y que solo necesitaremos vender con Hunter para que funcione. Es una forma muy fácil de hacer oro. Cuando Weevil resucita cada 5 minutos aproximadamente lo podemos derrotar infinitas veces. Cada vez que tú lo derrotas tienes una chance de que caiga el juguete, ¿sí? Siempre va a caer, a no ser que tengas mala suerte y no te caiga. Pero tú puedes intentarlo infinitas veces. Hay personas que siempre lo cazan. Como puedes ver a este usuario, que para colmo es un hunter, por lo que hemos explicado, siempre lo va a buscar. Y esa es otra actividad que tú puedas hacer en el caso no conocías este farmeo. Ahora, no sé si esperar a que aparezca Weevil, porque hay alguien que también lo está buscando. Y no le voy a quitar el loot porque él llegó primero. Podríamos, ¿no? Simplemente darle un golpe
y derrotar a Weevil. Weevil aguanta, aunque son personajes nivel 45, es un rare que más o menos sí te aguanta un par de golpes. Así que más de uno sí puede hacer esta actividad. Se puede venir en grupo, se puede venir solo, se puede venir en banda. Weevil no te va a vencer, no te va a derrotar, porque es un bicho nivel 45. Te puede aguantar un par de golpes, porque independientemente era un bicho bastante fuerte en su época. Pero ahora no, ahora es bastante débil, cualquiera puede vencer, tú puedes venir a solearlo sin ningún inconveniente. Pero bueno, básicamente de eso trata este farmeo. Ahí pueden ver que se está preparando, parece que en cualquier momento pueda aparecer. Como dije, no vamos a vencerlo, vamos a simplemente estar esperando. Y ustedes pueden ir haciendo la misma actividad. Oh, creo que se fació. Ah no, simplemente invocó a sus mascotitas. Oh, mire, justo aquí nos acaba de lanzar otra de las mascotas. Como dije, estas arañitas son varicolors. Hay 2 o 3 que ustedes pueden tomar. Y bueno, en este caso simplemente quiso cambiarlas para que ustedes la visualizaran. Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión. Será de esperar a que aparezca Weevil y enfrentarlo, y ya te dije, lootearlo. Pero que ha quedado claro, ya sabes, like, compartir, suscríbete. Recuerda que hay un nuevo sorteo que empieza hoy y acabaría el día 15 de marzo. Dicho esto, me despido. Chau.